La verdad que un hermoso tiempo de alabanza, unas canciones muy poderosas, llenan el corazón, llenan el alma. Estas declaraciones que podemos hacer los hijos de Dios con tanta convicción, con tanta certeza. Preparan el espíritu realmente. Vuelvo a decirles, hermanos, que es un gran privilegio, una gran responsabilidad estar en medio de ustedes en este tiempo. Espero que sea de bendición lo que Dios puso en mi corazón. Hace mucho que recibí la invitación y eso hace que uno pueda estar bastante tiempo preparándose en oración. Y el Señor me ha dado palabras que tienen que ver con distintos aspectos que espero que sean apropiados para lo que cada uno está necesitando en este tiempo. Ustedes están en un aniversario y Dios puso en mi corazón hacer una especie de escaneo de nuestras vidas en lo personal y a nivel iglesia, que creo que son los planteamientos que nos hacemos cada uno de nosotros cuando cumplimos años, ¿verdad? Hacemos como un reseteo, como un chequeo general de cómo estamos, una especie de balance, y lo hacemos de la manera más sincera y completa posible. Así que con mucho temor del Señor y con mucho respeto, porque no los conozco, no me conocen, solamente los amo en el Señor y eso es suficiente para hablarles con mucho amor, con mucho respeto, con mucha convicción y con mucha confianza del Señor. Invitarlos en estos mensajes que me van a escuchar hablar, a hacer ese escaneo, a hacer ese chequeo general. Así que va a haber mensajes que tienen que ver con lo personal y mensajes que tienen que ver con lo congregacional. Lo que Dios puso concretamente en lo personal es a enfocarnos en el dominio propio. Vamos a pensar en el dominio propio en cuanto a nuestro carácter, en la manera en que nos relacionamos. Vamos a pensar en el dominio propio en la intimidad, en nuestra relación con nosotros mismos. Mañana, concretamente, que va a ser una reunión enfocada más en jóvenes y en adolescentes. Vamos a ver el dominio propio en los proyectos, en la vida, cómo nosotros nos posicionamos ante la vida. Y otro grupo de mensajes va a tener que ver con lo congregacional, y ahí el Señor me ha llevado a que podamos renovar nuestra visión en cuanto a iglesia, en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto al evangelio que predicamos y en cuanto a la persona de Cristo. Renovar la visión, entre comillas, porque esto es un mensaje eterno y invariable, pero siempre es bueno en un aniversario que podamos volver a enfocarnos y volver a hacer ajustes. Así que con eso tiene que ver las palabras que el Señor ha puesto en mi corazón. El concepto de dominio propio es un concepto que claramente lo tenemos en algunos pasajes de la Biblia, pero hay uno principal que todos tenemos en mente cuando hablamos de dominio propio, que es el de 2 Timoteo 1:7. ¿Quién se lo acuerda de memoria? No nos ha dado Dios espíritu sino de amor y de dominio propio. ¿Palabras de quién? De Pablo. ¿A quién? A Timoteo. 2 Timoteo, tal vez el último escrito del apóstol Pablo. Pasando la posta a un Timoteo, un Pablo que se encuentra paradójicamente solo, después de haber sembrado tanto, y que ve y encuentra solamente en Timoteo, parece el único lugar donde puede depositar el Evangelio, la encomienda del Evangelio, ¿verdad? El depósito. Le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, tenemos un espíritu que es de poder, de amor y de dominio propio. Se lo dice a un Timoteo que tal vez nos da la sensación de que era joven. El concepto de juventud en aquel tiempo era relativo, no sé si era joven en el sentido que ahora decimos, o tal vez era joven en la fe. Algunos dicen que Timoteo tendría 30, otros 40 años, pero era joven porque era alguien nuevo en la fe.
Lo cierto es que las características de Timoteo eran de una persona más bien aparentemente tímida, de perfil bajo, y Pablo sabe que le está dejando la posta de algo bastante desafiante y le dice: Timoteo, tenemos un espíritu que es de poder, de amor y de dominio propio. Este concepto de dominio propio no está solamente ahí. Vamos a buscarlo en otro texto también, en 1 Pedro 5, 6 al 9. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 al 9. No tengo problema si me quieren ayudar con las lecturas. Ahí en el amparo de la cruz solemos manejarnos así con las prédicas. El que lo tiene y lo quiere leer con voz clara, fuerte y lento, lo puede hacer. 1 Pedro 5, 6 y 9. 5, 6 al 9, perdón. Si no, lo leo yo. Dice la palabra de Dios: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Mañana vamos a volver a este texto. Y el versículo 8 dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Practiquen el dominio propio. Y este concepto de dominio propio es un concepto bastante actual. La etimología de la palabra griega de la cual los traductores han hecho esta traducción dominio propio es la palabra sofronismos. Sé que ninguno de nosotros sabe mucho de griego y no es importante en sí la palabra, pero sí es importante siempre la etimología y desde qué lugar los traductores traducen cuando traducen. Esta palabra significa salvar la mente. Por eso digo que es un concepto bastante actual. Y los que somos profesionales de la salud mental y trabajamos todo el tiempo con la mentalidad, con la intelectualidad y con los pensamientos de las personas, entendemos lo que significa el área de significado de salvar la mente. Sofronismos, dominio propio. Acá Pedro dice que el dominio propio nos puede mantener alertas y ser guardados y salvados de ese león rugiente que anda buscando a quien devorar. Mañana vamos a meternos en este concepto. Y para Pablo, cuando le habla a Timoteo, le dice: Timoteo, quiero que tengas dominio propio. Y hermanos y hermanas, en este dominio propio que yo quiero enfocarlo hoy en cuanto al carácter, en cuanto a nuestra relación con las personas, es importante que entendamos que si somos iglesia, que estamos celebrando un aniversario y queremos crecer como iglesia en proyectos, en alcanzar más vidas, en números, no sé si para que este lugar explote o para que se replique, que en realidad sería lo mejor, hay algo que a veces nos puede llegar a jugar en contra y lamentablemente muchas veces juega en contra, que es el testimonio personal, individual de cada uno de los miembros que forman parte de la iglesia. Y lamentablemente esto es una patología que convive en muchas iglesias. Iglesias que son impetuosas, grandes, de mucho trabajo, de mucho desarrollo, pero iglesias que tienen creyentes, hombres y mujeres que tienen graves problemas de carácter y varios problemas con el dominio propio. Personas que realmente viven con un temperamento, las relaciones que los hacen vivir situaciones combativas todo el tiempo, dentro de las familias, en el trabajo, en la sociedad o en los distintos espacios. Y esto es un problema. Y yo quisiera, en el temor del Señor, que el Espíritu en esta noche nos aliente a resetearnos en esto, a cómo estamos en cuanto al dominio propio, concretamente en nuestro carácter, en nuestra relación con las personas, y más específicamente con la cuestión de la irritabilidad.
con el manejo del enojo, con el manejo del desacuerdo. Es un problema cuando cualquier desacuerdo en tu vida se torna una especie de rivalidad y lamentablemente de enemistad, y que cualquier desacuerdo se torna más que en un escenario de diálogo, en un ring de boxeo. Y terminamos discutiendo y peleando y enojándonos y gritando y teniendo explosiones de enojo, falta total de dominio propio, creyentes de años, hombres, mujeres, de muchos años de iglesia, en iglesias muy esplendorosas, pero que dentro de la casa, que dentro de los trabajos tienen grandes problemas con el manejo del enojo y de la irritabilidad. Hermanos, que el Señor en esta noche nos haga reflexionar en esto. Les hablo con mucho amor y con mucho temor del Señor, pero es una realidad con la que yo me estoy encontrando muchas veces en el consultorio o en distintos espacios, de ver lo que el enojo puede terminar generando. Hay un pasaje clave para empezar a pensar en el enojo, que también ustedes lo conocen, pero lo vamos a leer, que es el de Efesios capítulo 4, versículo 26. 26 y 27, si alguno lo quiere leer, también lo puede hacer. Muy bien, hermano, gracias. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol, es decir, que no termine el día así enojado. Pero aquí la palabra de Dios nos empieza a instruir respecto a algo que la psicología describe en cuanto al enojo. Siempre digo que cuando la psicología acierta y dice cosas apropiadas, nunca está diciendo nada nuevo que no diga la palabra de Dios. Si dice la verdad, se está alineando con la palabra de Dios y la palabra de Dios ya lo decía. Y la psicología dice que el enojo, entre muchas cosas, tiene dos fases. Tiene una fase experimental, una fase de experiencia, experimento enojo, y una fase de manifestación del enojo. Es lo que está diciendo acá el pasaje. Airaos, que tiene que ver con enojarnos, tener ira, pero no pequéis. Parece que nos podemos enojar y aún así podemos enojarnos y no pecar, pero que podemos enojarnos y podemos pecar y pecar mucho con nuestro enojo. Este es un concepto muy importante. Vamos a hablar un poco de la clínica de las emociones aquí. Hay mínimamente 5 emociones básicas que todos tenemos. 3 positivas o 2 positivas y 3 negativas. El amor y la alegría como positivas y como negativas el enojo, la tristeza y el miedo. Son las más básicas, ¿no?, que el ser humano tiene. Y de la combinación de esas emociones surgen muchos estados anímicos. Cuando hablamos del enojo, del estado de irritabilidad, es un estado físico, es un sistema que se pone en juego ahí. No es solo una emoción, no es solo que estoy con enojo por algo que me pasó. En el enojo me viene pensamiento irracional también. No quiero denunciar ningún pensamiento irracional de nadie, pero ¿no te ha pasado que en un momento de mucho enojo estás pensando cómo le despegarías la cabeza a esta persona por lo que te hizo, por lo que te dijo, ¿verdad? Tenés pensamientos irracionales, sos capaz de decir lo que le podía llegar a hacer a esta persona. Eso es un estado de enojo. El cuerpo lo siente, el enojo. Las glándulas suprarrenales ahí segregan, inyectan un torrente de adrenalina que nos hace calentar el cuerpo, literalmente. La palabra furia viene de furor, de fuego, de calentura, de temperatura. El enojo es una emoción legítima, neutral, no es ni buena ni mala. Vamos a pensar un poco las cosas que tiene el enojo. Pero este pasaje que tenemos en Efesios nos dice que podemos enojarnos claramente y no pecar. Y es aquí donde quiero que pensemos el dominio propio, el sofronismos, el salvar la mente, el que el enojo no nos lleve a enfermarnos y a cometer tragedias. Tiene muchas características el enojo, pero yo nombro al menos 3.
Es una emoción acumulativa. Hay una cosa que va cayendo arriba de la misma cosa y otra vez y otra vez y otra vez, y comienza a darse un proceso de acumulación que con un detonante que se acerca, un fosforito que se acerca a esa acumulación de nafta que vengo haciendo desde hace tiempo, hace que detone todo por completo. Y vos decís, pero tanto te podés enojar por una pavada. Bueno, pero no se enojó por esa pavada. Se enojó por lo que ya tenía acumulado por esa pavada. Porque el enojo es una emoción muy acumulativa. El enojo es una emoción muy proyectiva también. Por lo general, cuando nos enojamos, vamos a descargar el enojo no en donde debiéramos descargarlo, sino paradójicamente en donde menos debiera descargarlo. Me enojó el maltrato de un jefe y yo vengo a casa y maltrato al perro. Así que ¿qué culpa tiene el perro? Pero lo proyectamos ahí. O maltrato a mi esposa, o a mi esposo, o a mi hija. O golpeo la puerta, o pateo fuerte la pelota contra la pared, porque proyecto ese enojo. Así que no solo es acumulativo, no solo es proyectivo, sino que el enojo también es subjetivo. Es decir, a cada uno lo enojan cosas distintas. Puede que a mí me enojen cosas que a vos jamás te enojarían, porque es subjetivo, es personal. La prueba de esto está en el propio Señor Jesús. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús entró al templo y vio en el templo una feria? ¿Qué hizo? Se enojó. Ven que el enojo en sí no es pecado, es neutral. A Jesús lo enojó eso. Yo si hubiera entrado ese día al templo con Jesús, hubiera dicho, ay, mirá qué hermosa la feria, mirá qué cosas lindas para comprar. No me hubiera enojado. Pero el Señor lo enojó. ¿Por qué? Porque dice la profecía, el celo de tu casa me consume. Porque es una emoción subjetiva. Cada uno lo enojan cosas distintas. Entonces, teniendo toda esta clínica de lo que es el enojo, que tiene una fase experimental y una fase de manifestación, entendiendo que el enojo es una emoción así, acumulativa, proyectiva, subjetiva, podemos entender que ese enojo puede llevarnos a hacer cosas saludables, y ahora las vamos a aprender, pero nos puede llevar a destruir mucho también. Y sé que estoy hablando y estoy tocando tal vez cuerdas personales íntimas que pueden generar algo de sensibilidad, porque claramente entendemos lo que el enojo, la irritabilidad, la violencia, la hostilidad, la agresión puede hacer en una familia, ¿verdad? Hay historias terribles de violencia debajo de los techos de muchas casas. Y tal vez, por eso quiero hablar con mucho respeto y mucha conciencia, vos hayas vivido escenarios de mucha violencia en tu infancia, en tu niñez o en tu adolescencia, o tal vez las estés viviendo hoy. Y ese enojo, más que salvar la mente, está enfermando todo y está dejando secuelas, en muchos casos casi irreparables. Porque los niveles altos de violencia y de agresión y de discusión y de gritos y de hostilidad marcan, dejan secuelas. Que esto pase en familias que no tienen a Cristo es esperable, lamentablemente, porque el león viene para hurtar, matar y destruir. Pero qué terrible que nos pase en familias cristianas. Qué tragedia. Qué tragedia que el irritable o la irritable seas vos que conoces a Cristo de hace muchos años y que en tu casa tengan que convivir con esos estados de falta de dominio propio. Qué terrible que vos siendo cristiana, yo en espacios laborales o espacios institucionales o en espacios sociales sepan de mí que soy una persona de un carácter explosivo terrible. El Señor nos está llamando y nos está desafiando a entrar en un proceso de salud
y de sanidad. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. A veces hacemos con el enojo algo tan terrible como lo siguiente. Ilustrémoslo de esta manera. Supongamos que alguien viene a prender fuego a tu casa. ¿Qué harías? ¿Empezarías apagando el fuego que se inició en tu casa o saldrías a correr al que vino con una antorcha a prender fuego? Yo creo que empezaría apagando la cortina porque me va a prender fuego todo. Después, si me queda tiempo y energía, salgo a correrlo a ese maldito, a esa maldita que me prendió fuego la casa. Pero lamentablemente nosotros con el enojo estamos haciendo un mal proceso. Ahora nos vamos a meter en esto. En vez de enfocarnos en qué pasa conmigo y con mi enojo, estoy todo el tiempo a la defensiva y estoy todo el tiempo proyectivo y obsesionado con que parece que el mundo salió a provocarme y que todos son causantes de mi enojo y que todos debieran cambiar. Pero hermanos, tenemos que ver en el enojo un combustible en sí mismo. Y saben, un combustible es algo neutral también. Yo con combustible puedo hacer una bomba y destruir todo. Pero yo con combustible puedo hacer cosas tan productivas como llenar el tanque de un micro y llevar niños a la escuela dominical. El enojo es un combustible, está en vos y en mí que entendamos que con el enojo o podemos destruir mucho y muchísimo y dejar secuelas para toda la vida, o con el enojo santo podemos enojarnos con lo que Dios se enoja y con lo que Dios no quiere y hacer con ese enojo cosas muy productivas y muy constructivas, amén. Algo te tiene que enojar, ¿eh? Si no te enoja nada es un problema. Nada te importa. Al Señor Jesús hubo cosas que lo enojaron y lo llevaron a hacer cosas también. En este aniversario tenemos que empezar a traducir y a modificar este carácter y hacer que el dominio propio que nos puede generar determinadas situaciones, en vez de volvernos destructivos, nos hagan constructivos para la gloria de Dios. Me quedan unos minutos y quiero que ilustremos un poco toda la cuestión del dominio propio en el carácter con Nehemías. Todos conocemos mínimamente la historia de Nehemías, pero tal vez hay algún hermano, alguna hermana nueva, alguna persona que no conoce, y lo voy a encuadrar un poquito porque lo vamos a usar de referente a Nehemías hoy y mañana también. Nehemías era una persona que había sido llevada junto con su pueblo cautivo desde Israel a el imperio de aquel momento, que era Babilonia, y que había sido llevado cautivo. Algunos piensan que fue de niño, algunos piensan que fue de bebé, o algunos piensan que ni siquiera fue llevado de bebé, sino que nació en cautiverio. Lo cierto es que Nehemías, en el imperio al cual fue deportado y llevado, consiguió un laburo bárbaro. Trabajó de copero del rey. En aquel tiempo ser copero del rey era como ser un secretario del presidente, una cosa así, un puesto de honor. Así que Nehemías nació y se formó en el imperio que había cautivado a su propio pueblo. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Pero en un momento viene una comitiva de la tierra de Israel, destruida, avasallada, hacía 70 años atrás. Viene una comitiva al imperio, tal vez a pagar impuestos, a pedir dinero, no sé a qué. Y Nehemías le pregunta a esta comitiva y le dice: ¿cómo está mi tierra? ¿Cómo están mis parientes? ¿Cómo está mi pueblo? Y esta comitiva le dice: están muy mal. Están en gran mal y afrenta, Nehemías. Y ahí aparece la historia de Nehemías, de este libro hermoso que, si no lo leíste, te lo invito a leer. Es uno de los libros que yo más amo de la palabra de Dios. Porque Nehemías podía haber dicho: uy, che, qué bárbaro, qué triste, y seguir sirviéndole vino al rey y quedarse ahí. Pero a Nehemías lo enojó eso.
A Nehemías le enojó eso. Nehemías reaccionó a eso. Yo amo a Nehemías y admiro a Nehemías por eso. Qué admirable lo de Nehemías. Tranquilamente podía haber dicho, bueno, yo no hice nada, yo nací acá, me contaron que mis antepasados se portaron muy mal y están cosechando lo que sembraron, pero Nehemías se enojó, se entristeció, se amargó y empieza todo un proceso y un laboratorio personal admirable. Hoy vamos a mirar cómo Nehemías manejó el enojo, a ver si te sirve a vos y si me sirve a mí. Y mañana vamos a mirar cómo Nehemías manejó su ansiedad, a ver si nos sirve en la intimidad, el dominio propio en la intimidad, en la adolescencia y en la juventud, que está tan atravesada por la ansiedad. Pero leemos al menos 2 o 3 textos claves. Fíjate en Nehemías capítulo 4, versículos 2 y 3. Te pongo en contexto de nuevo porque me olvidé. A ver, Nehemías recibe la noticia, entonces decide volver a su tierra, ¿a qué? A reconstruirla. Y después de pedir permisos al rey y después de gestionar los recursos, vuelve a su tierra, un viaje larguísimo. No lo hizo en jet mar como lo hice yo desde Buenos Aires acá hoy en 2 horas, aunque yo tuve que atravesar un piquete ahí en la capital, que fue bastante difícil, lo atravesamos con Norma caminando, con el bolso, pero pudimos pasar. Pero Nehemías no tuvo que atravesar un piquete, tuvo que atravesar muchos kilómetros de desierto en camello para llegar a un lugar que casi ni conocía. Llega y va a empezar la reconstrucción. Y vos decís, qué bueno, qué ejemplo, qué bárbaro. Pero ¿sabés qué? Cuando empieza a trabajar Nehemías empieza la oposición. Porque esto es un axioma de la vida cristiana. No existe servicio para Cristo sin oposición. No existe. Las condiciones del servicio siempre van a ser con oposición. Esto no es para que seas un soberbio o un engreído en absoluto, sino para que entiendas cómo se juega este partido. Siempre es con oposición. A veces de afuera, a veces de adentro, a veces propia, pero el servicio nunca fluye. Entonces Nehemías empieza a trabajar y empieza la oposición. Y fíjate en el capítulo, dije, 4, 2 y 3. ¿Quién lo lee? Que yo todavía no lo encontré. Bueno, ¿sabés quién está hablando? Uno de los enemigos. ¿Te diste cuenta lo que este enemigo le está diciendo? Mi hermana ahí leyó, ¿qué hacen estos miserables judíos? ¡Wow! Alto insulto, dirían los jóvenes hoy. Miserables judíos, ¿qué hacen? Miserables judíos. ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan? ¿Cómo creen que de esas piedras van a hacer algo nuevo? Hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. Es un mensaje ultra provocador, que a vos y a mí tranquilamente nos harían agarrar la cuchara de albañil que tenemos en la mano y hacer locuras, o agarrar la pala de punta y revoleársela, no sé, porque es muy provocador lo que me están diciendo. Hay provocación, pero no hay un Nehemías que el enojo lo haga destruir, sino que el enojo lo hace seguir construyendo. Alabado sea el Señor por esto, hermanos. Fíjate otro texto, capítulo 4, 11 al 12. ¿Quién lo lee? Fuerte. De todos lugares les van a caer. Hay amenaza. Hay una amenaza constante.
Vos estás haciendo algo y no solo te provocan, sino que te amenazan y te condicionan. Nehemías sigue. Fíjate ahora en el capítulo 6, versículos 6 al 9. También, ¿quién lo lee? Es una carta que van a escribir los enemigos de Nehemías. Y la carta va a decir lo siguiente. Fíjense, ¿quién lo lee? 6:6. Muy bien, gracias, hermano. Esa carta era una carta de mentira. Decía lo siguiente, la carta, y se la leen a Nehemías. Mira, Nehemías, la carta que le vamos a mandar al emperador, el emperador que te dio permiso para venir a construir, que te dio autorización y que te dio recursos, madera, piedra. Le vamos a mandar esta carta que dice que lo que estás haciendo en realidad no es reconstruir la muralla, sino que estás organizando al pueblo para rebelarte. Fíjate qué carta mentirosa. No sé vos, pero si yo hubiera estado ahí, agarro la moto y me voy al emperador a decirle, mirá, emperador, te va a llegar una carta de que yo me estoy organizando para rebelarme. Es mentira, no es verdad, No hace nada de eso Nehemías. ¿Qué respondió Nehemías? Versículo 8, yo envié a decirles, nada de lo que dices es cierto. Todo esto es pura invención tuya. En síntesis, ¿saben lo que se dijo Nehemías a sí mismo? Sé que esto no es verdad. Sé que es mentira y sigo construyendo. No reaccionó ante la provocación, no reaccionó ante la amenaza, no reaccionó ante la difamación, porque Nehemías tenía seguridad personal. Y hermano, hermana, el antídoto contra la irritabilidad, lo que te puede mantener en un dominio propio, lo que te puede mantener sana la mente, sofronismos, lo que puede hacer de tu enojo un combustible constructivo y no destructivo, lo que te puede llevar a no hacer ningún daño colateral dentro de tu familia, dentro de tu trabajo, dentro de tu sociedad, es que tengas convicciones y seguridad personal de lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, por qué lo estás haciendo y para quién lo estás haciendo. Amén. Si está esto en tu corazón y en tu mente, te vas a enojar, te vas a irar, pero no vas a pecar. Y ese enojo ante la oposición lo vas a ver como un combustible que se suma no para explotar, sino para construir cada día más para el Señor. Estás en una sociedad provocadora, amenazante y difamadora. Puede que tu familia sea lamentablemente ese contexto. Pero empezamos diciendo que el Señor nos dio un espíritu que no es de cobardía, es de valentía. Y la valentía es poder trabajar mis propios miedos. Valentía no es ser violento. El valiente ataca su propio miedo, ataca su propia debilidad, ataca su falta de dominio propio, ataca su propia irritabilidad, su propio enojo, su propia agresión. Y te lleva a ser una persona con dominio propio, con seguridad personal, con serenidad, que no reacciona mal y que no responde mal. Cuando aquellos muros terminaron de construirse, tenían una característica muy especial.
Los enemigos decían, ¿creen que con esas piedras quemadas, calcinadas, van a poder construir algo? Y la respuesta fue sí. Nehemías reconstruyó los muros con las piedras que habían estado amontonadas, juntando yuyos, escombros literales, rotos y quemados durante 70 años. 70 años estuvieron ahí, pero un día Nehemías accionó y en 52 días se reconstruyó la muralla. Pero ¿sabés? Cuando esa muralla se reconstruyó, si vos la mirabas de afuera, no ibas a decir, ¡ay, qué linda que quedó! Las piedras estaban quemadas, eran las mismas piedras, calcinadas, no eran piedras nuevas. Y a mí esto me hace pensar que sea cual sea tu historia y haya sido cual haya sido tu historia, si tal vez a vos la violencia y el enojo te marcó, o si vos sabés que con tu enojo y con tu violencia marcaste y dejaste secuelas, el Señor con esas piedras quemadas puede reconstruir muralla otra vez. Amén. Nunca te autodescalifiques. Nunca pienses que con vos el Señor no puede. Nunca pienses que las secuelas de tu historia personal no tienen solución. Nehemías pudo reconstruir algo que estaba por 70 años ahí tirado. Lo volvió a poner en su lugar. Y lo pudo hacer manejando su enojo. Entendió que más importante que pegar una piedra con otra piedra era volver a pegar el tejido vincular de una nación que había quedado totalmente resignada y destruida y sin esperanza. Pero Nehemías consiguió levantar y empoderar al pueblo en convicción y en seguridad personal, dando el ejemplo de no ser una persona irritable, sino que tenía dominio propio. Amén. Que el Señor nos ayude a creer que esto también es para nuestras vidas. Hermanos, como digo siempre, que el Señor me da el privilegio y la posibilidad de compartir un tiempo de comunión. Vengo más que para dar mensajes de 40 minutos en un lugar. Cuenten conmigo para hablar lo que necesiten en cualquier momento de los días que voy a estar acá. Para mí va a ser un privilegio y me voy a sentir realmente usado completamente, si es más que solo compartir mensajes. Con toda libertad y sin compromiso podemos hablar de cualquier situación que haya en tu vida o alrededor de tu vida durante estos días. Dios les bendiga.